Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar este ejercicio de circuitos eléctricos con dos mallas. Entonces, la primera parte es el modelamiento de un circuito eléctrico y la segunda parte es la resolución del modelo de un circuito eléctrico. Para el modelamiento de un circuito eléctrico vamos a usar las leyes de Kirchhoff. No. Entonces, ¿de qué leyes estamos hablando? Hay dos leyes. La ley de nodos y la ley de lazos. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, la ley de nodos habla sobre corrientes. No. Fijado un punto, la corriente que ingresa tienen que coincidir con las la suma de corrientes que salen. Listo. Eso es lo que te dice la ley de nodos. La otra ley que tenemos es la ley de lazos. La ley de lazos lo que te dice es que en un circuito cerrado o un lazo cerrado, ¿no? Dentro de un circuito, la suma de voltajes da cero. O, dicho de otra forma, la fuente que representa una subida de potencial termina coincidiendo con la suma de todas las caídas de potencial de los diversos elementos en serie en este lazo, ¿no? Para ilustrarlo de una manera más simple, podemos colocar una fuente y podemos colocar una resistencia y esto que conformen nuestro circuito. Por este circuito claramente va a circular una corriente, ¿no? Vamos a llamarle una corriente I. Esa corriente I va a circular a través de todo este lazo, ¿no? Entonces va a pasar por aquí por la resistencia y va a continuar hasta cerrar el circuito. ¿Qué es lo que ocurre? O lo que ocurre es que esta fuente de voltaje genera un incremento o subida de potencial, se dice, ¿no? Subida de voltaje. Entonces, desde este polo positivo parte la corriente I y va a empezar a circular. Y en la resistencia justamente se opone, ¿no? Al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso genera un voltaje, una caída de voltaje. Eso se termina representando con signos como más, menos. ¿De acuerdo? Y sabemos que representa una caída de voltaje. Como estos son los únicos elementos en este circuito, la suma de voltajes asociados debe dar cero, ¿no? Entonces tenemos E positivo, el incremento debido a la fuente, y el voltaje de la resistencia que vamos a llamarle R, que tiene que ser negativo justamente porque representa una caída de voltaje. Listo, esa es la ley de lazos. Si hubieran más elementos, por ejemplo, por acá tenemos una bobina. Esto acá también generaría una caída de potencial a la circulación, ¿no? Debido a la circulación de la corriente. Y sería
un término más a incluir, ¿no? En esta sumatoria de voltajes. La caída de voltaje que se agrega como un término más aquí. Y de igual manera cuando hay más y más elementos. Entonces, eso es la ley de lazos de Kirchhoff. Bien, vamos a aplicar estas dos leyes a este circuito para plantear un sistema de ecuaciones diferenciales que nos permitan calcular corrientes. A ver, en específico, necesitamos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. No. Quiere decir que a lo más pueden aparecer las derivadas de las corrientes. ¿Y cuáles son las corrientes a encontrar? Bueno, son las corrientes I2 y 3. En el circuito pueden haber más corrientes, pero nosotros debemos manipular las ecuaciones de tal manera que solamente nos quedemos con dos ecuaciones para las corrientes I2 y 3. Listo. Entonces, vamos a empezar aplicando la ley de lazos en los lazos que podemos visualizar en el circuito. Entonces, fijémonos en el lazo A1, A1, B1, B2, A2, A1. Tiene que ser un lazo cerrado. En este lazo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la fuente, ¿no? Un incremento de voltaje. Luego tenemos la resistencia, una caída de voltaje. El detalle aquí es que, claro, tenemos que indicar el sentido en el cual estamos recorriendo el lazo. Y el sentido yo lo voy a indicar de esta manera, ¿no? Un sentido horario. Entonces, claro, este es el sentido del flujo de la corriente I1, por ejemplo. Ok, entonces ahora sí continuemos. Y habíamos quedado en que la fuente, un incremento de voltaje, la resistencia R1, una caída de voltaje. Entonces, eso va a ser menos BR1. Continuamos recorriendo, nos encontramos con la bobina, el L1, una caída de voltaje. Continuamos recorriendo, nos encontramos una resistencia R2, otra caída de voltaje asociada a esta resistencia. Y nos damos cuenta que ya con esto cerramos el lazo. Y por lo tanto, esta sumatoria debería darme 0. Listo. De manera similar, yo puedo analizar, ¿de acuerdo? Puedo analizar cualquier otro lazo. Por ejemplo, este lazo de aquí. B1, C1, C2, B2. O puedo analizar el lazo A1, C1, C2, A2. Vamos a analizar este último lazo. Entonces, vamos a considerar este sentido de recorrido. Y empezamos. Tenemos el incremento de potencial debido a la fuente. Luego tenemos una caída de potencial debido a esta resistencia R1. Y de manera similar cuando seguimos recorriendo la bobina L2. Y luego no hay más elementos en el lazo y por lo tanto todo esto debe dar 0. Hemos analizado el lazo
También se le llaman mallas. A1, C1, C2, A2, A1. Listo, si nosotros nos podemos a reemplazar, vamos a empezar a reemplazar el cálculo de estos voltajes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que recordar que para una resistencia, ¿cómo se calcula el voltaje? Es la intensidad de corriente que circula por la resistencia. Para una bobina es la inductancia L por la derivada de la corriente que circula por la bobina respecto del tiempo. Listo. Ok, entonces empecemos a reemplazar la fuente de voltaje E, puede ser continua o puede ser alterna. Vamos a dejarlo como E nada más por el momento. Y acá sería R1, voltaje de R1. Bueno, entonces va a ser R1 por la corriente que circula. Entonces ahora analicemos esto. ¿Qué corriente circula por la resistencia R1? Bueno, la corriente que circula es I1. Entonces acá sería I1. Vamos con el siguiente término. Es asociado a la bobina L1. No sé qué corriente circula por la bobina L1. Es la corriente I2. Entonces sería L1 por la derivada de I2 respecto del tiempo. Seguimos. Estamos en la resistencia R2. ¿Qué corriente circula? I2. Entonces sería R2 por I2. De manera similar, en el lazo que nos falta, tenemos E, tenemos R1 por I1 y menos L2 por la derivada de I3 respecto del tiempo. Como uno se puede dar cuenta, ya tenemos esencialmente dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Claro, porque esto de aquí es una derivada de primer orden, ¿no? Es una derivada nada más de las corrientes I2 y 3. R2, L1, R1E van a ser datos o alguna información que se conoce, ¿no? Para que esto sea el sistema de ecuaciones pedido, lo único que me faltaría despejar es esta corriente I1 que aparece aquí. Eso necesito expresarlo en términos de I2 e I3. ¿Eso se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Si es que nos fijamos en el nodo, nos aplicamos la ley de nodo. En el nodo B1. En el nodo B1, ¿qué es lo que estamos observando? Que la corriente I1 es la que llega, es la que ingresa. Y la corriente I2 y la corriente I3 son las que salen. ¿No? Entonces, cuando planteamos ahí, vamos a escribir esta ecuación, ¿no? I1 es igual a I2 más I3. Y si tomamos esto de aquí y reemplazamos en las ecuaciones previas que le podemos poner nombre, vamos a llamarle 1, vamos a llamarle 2
y esto le podemos llamar 3. Entonces, reemplazando 3 en 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos una ecuación diferencial de primer orden en las variables i2 y 3, tal como nos estaban pidiendo. Y podemos despejar un poco más incluso. Podemos llevarlo a la forma estándar, ¿no? Solamente decir quién es la derivada de I2 respecto del tiempo. Y eso a que sería igual, bueno, despejando todo, ¿no? Despejando todo, como puedes darte cuenta, es esencialmente tomar este término, pasarlo a un lado, y para que quede solamente la derivada es dividir entre L1 el resto de términos. Entonces, el resto de términos ordenando y dividiendo entre L1 quedaría de la siguiente manera. Bien, de manera similar vamos a proceder con la ecuación 2. Es un poquito más sencillo incluso. Y también lo que seguiría sería despejar la derivada de I3 respecto del tiempo. Entonces la derivada de I3 respecto del tiempo quedaría de la siguiente manera. Listo. Debo aclarar que este sistema de de dos ecuaciones diferenciales ya es un modelo válido, pero este otro sistema es la forma estándar, ¿no? Es la forma estándar. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la forma estándar. Listo. Hemos desarrollado entonces la primera parte, el modelamiento. Ahora, para resolver esto de aquí, vamos a dar unos datos y eso sería ya la segunda parte.